Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde algunas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República del Salvador en Centroamérica. Hoy domingo 22 de marzo del año 2026. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Hermanos míos, queridos todos, hoy está muy de moda, por decir algo, dentro del gremio o del grupo, cuidado del gremio, del grupo de las iglesias cristianas evangélicas, en adquirir un compromiso con la iglesia, agarrar un compromiso, por ejemplo, un ministerio de acomodación, ministerio de repartir comida, víveres y todas esas cosas que son muy buenas, son extremadamente buenas para la continua predicación y del evangelio en nuestro país. Están escuchando ustedes en este momento el canto de las cigarras, que comúnmente aquí en Centroamérica, en El Salvador, decimos chicharras. Eso significa que el verano está por incrementarse mucho. También este es un anuncio de que ya están próximas unas fiestas llamadas la Semana Santa, que de santa no tiene nada. Lo explicamos el domingo pasado de esto de hablar de la Semana Santa. Sin embargo, hablando el Señor Jesús con sus discípulos, les habló ciertamente al describirle lo que es tener el compromiso de predicar a Jesucristo y también tener el compromiso de servir a Jesucristo, la iglesia. Bien, busque usted conmigo en Lucas, en el capítulo 17, y busque usted el versículo 7, que dice así: dijo Jesús: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, está poniendo el Señor Jesús un ejemplo. ¿Quién de ustedes tiene un empleado? Pues en este caso sería un empleado. En aquel entonces era un siervo. El siervo tenía que obedecerle en todo. En donde el siervo, que es el que trabaja o apacienta el ganado, en este caso tenía ganado, al volver el patrón del campo, luego le dice al siervo, pasa, ven acá, siéntate a la mesa. ¿Habrá oído usted eso, hermano? ¿O lo habrá hecho usted? Usted permite, por decirlo así, que es más común el ejemplo que ponemos hoy de su empleada doméstica.
la que le hace todas las tareas de la casa, desde luego por un salario, que hace todo, lava, plancha, hace la comida, cuida a los niños, qué sé yo. Y cuando usted regresa de su trabajo, le dice: hey muchacha, ven acá, siéntate a la mesa, vamos a comer. Estos versículos que vamos a leer de aquí en adelante, en esta parábola describe al dueño que tiene un empleado. Ese empleado, pues por falta de recursos económicos, tiene que trabajar, y aquí dice pastorear, arar y trabajar en los quehaceres domésticos. Vamos a ver. En esta parábola que vamos a ver hoy, un siervo, o sea, un empleado, no debería esperar recompensas especiales por hacer aquello que es ante todo su deber, su obligación. Mire qué tremendo. Cuando usted y yo trabajamos por un salario, por determinada horario o determinado lugar o determinadas tareas, pero que de común acuerdo con nuestro patrón o nuestro jefe, no sé cómo le dicen por su país, tiene que usted trabajar, y si usted ha aceptado trabajar, tiene que hacer ese trabajo dignamente. Especialmente nosotros los cristianos evangélicos. Fíjese bien, el punto de esta parábola es de que un siervo no debería esperar hacer recompensas especiales, no está destinado para eso, sino que es ante todo el deber que debe de hacer. Cristo estableció que, pudiendo haber parecido demasiado altos sus discípulos, pero solamente representaba los deberes mínimos para un siervo de Cristo. Quienes obedecen no deben pensar en su obediencia, que es algo meritoria para sí mismo. O sea, es decir, cuando usted y a mí lo contratan para hacer un trabajo, especialmente en esta ocasión se entiende que el siervo trabaja en la casa, en las cosas de su patrón, en las cosas domésticas. Entonces, él debe de cumplir tal cual le ha pedido su patrón, y no debe de esperar ninguna cosa meritoria, porque ese es su deber. Mire el versículo 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. O sea, ¿qué es lo que hace en este caso, según lo que está diciendo aquí Jesucristo? Que el patrón, cuando llega a la casa, o sea, está haciendo una pregunta a Jesús. Lo que hace comúnmente dice: prepárame la cena, cíñete, o sea, vístete bien, pues para la ocasión, y sírveme la comida hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Desde luego, su patrón le está diciendo la obligación que debe ser el empleado. Si usted y yo estaríamos bajo esa condición de siervo o de empleado doméstico, pues, por decir algo bien, entonces nosotros tenemos que hacer, si nos tocara hacer todas estas cosas, preparar la cena, servirla y todo eso, pues eso es lo que tenemos que hacer. Igualmente, en nuestra iglesia, nosotros debemos de hacer lo que nos hemos comprometido a hacer sin esperar ninguna recompensa. Porque si usted trabaja en la obra del Señor por esperar alguna recompensa del Señor, ya perdió. Porque las recompensas las da Dios de acuerdo al conocimiento de Dios de su corazón. No lo ha hecho por interés, no lo ha hecho forzado, no lo ha hecho por parecer mejor que otros, sino que usted y yo debemos de servir en la iglesia para la obra de Jesucristo de la mejor forma. No esperemos recibir ningún aplauso ni ningún mérito de nadie.
ni querernos hacer nosotros miembros merecedores de méritos o de alguna otra cosa, sino que sencillamente, mis queridos hermanos, si nos hemos comprometido a trabajar en la obra de la iglesia, hagámoslo en silencio y con buena actitud. Porque mire lo que dice el Señor Jesús en el versículo 9. Dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Bueno, imagínense que el patrón llega a la casa, o la patrona pues, llega a la casa, la empleada doméstica se supone que ya tiene todo listo, hizo el trabajo del día, a la que le corresponde el trabajo, todo lo que le correspondió, todo lo que se pusieron de acuerdo con su patrón cuando fue contratada. Dice en el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Efectivamente, el patrón en este caso no tiene que estarle diciendo: mira, gracias por mover la mesa, gracias por hacer la comida, gracias por esto. No, porque ese era el compromiso que pactaron en el día que fue contratada, y lo único que le corresponde al empleado, en este caso el siervo, era hacer lo mejor que le tocaba hacer, sin esperar ninguna felicitación ni nada, porque eso era lo que habían contratado: hacer la comida, hacer los asuntos domésticos de la casa. Ojo, así también en la iglesia, hermano. Usted y yo nos hemos comprometido a servir en la obra del Señor, de misioneros, de acomodadores, de la limpieza de la iglesia, la decoración de la iglesia, la preparación de las sillas y todos los asuntos relacionados, mis hermanos, relacionados con el servicio en la iglesia. Usted no espere más. Si lo ha hecho, hágalo de corazón. No espere ningún recibimiento de mérito, porque el mérito se lo va a dar el Señor. Mire pues, aunque estas tareas del siervo sean muy difíciles, si lo son, el siervo o el empleado está haciendo su trabajo porque es su obligación, sin esperar el agradecimiento que le puede dar su patrón o el dueño del negocio. Hermano mío, si está trabajando en una obra en particular, no se preocupe en hacer las cosas como ganarse el mérito o el favor de su patrón. No, hágalo bien. Hágalo bien. Mire, porque dice el Señor Jesús en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. O sea que, ¿a dónde está lo extraordinario que usted ha hecho? Si ha hecho lo que pactó, lo que le dijeron, lo que era el compromiso. Entonces, no vayamos a poner vanagloriosos porque estamos haciendo algo extraordinario dentro de la iglesia. Sintámonos contentos, agradecidos con Dios, para que el Señor nos dé el mérito. Él nos va a dar o no lo dé. Pero si nosotros nos hemos comprometido, especialmente dentro de la iglesia, a hacer labor y obra para la iglesia del Señor, debemos de hacerlo bien. Y si lo podemos hacer mejor, mejor. Pero considerémonos en ese momento: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Ve que no hay nada extraordinario? Ahora, si hay algo extraordinario de lo que hemos hecho, cualquiera sea lo que hayamos hecho, y nuestro patrón y nuestro jefe, en el caso de los que están trabajando, y nosotros los que estamos trabajando para la obra del Señor, si habiéndonos ya programado y entregado
y comprometido con la obra de Dios en la iglesia, hacemos algo mucho más de lo que ya estaba programado que debíamos de hacer, pues ¿sabe de quién vamos a recibir el mérito? Si es su voluntad, del Señor. Repito, si lo hizo bien o lo hizo mal, tendrá su compromiso con su patrón, con su jefe. Y dentro de la iglesia, pues verá que lo que debería hacer bien, no lo hizo bien. Pero si lo que debería hacer tal como era o tal como debería ser, dice aquí, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, que no tenemos que estar buscando algún mérito digno de algún honor especial por hacer lo que teníamos que hacer. Hoy, domingo 22 de marzo del año 2026, usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.